semana. Con permiso, abra paso que aquí viene. Bueno, son las 7:32 minutitos en la mañana. Ya está con nosotros nuestra amiga Liz Millán en el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Buenos días, Liz. Hola, buenos días, bendiciones. Un saludo con cariño a toda esa gente linda que siempre está en contacto con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Hoy lunes, para que comiences tu semana de manera bien victoriosa, como es el anhelo del corazón de Dios. Y pues, muchachos, estoy cayendo en tiempo a mundo real. Sí. Después de vivir en el surrealismo. Le agradecemos al Señor que tuvimos unos días de vacaciones en familia en Alaska. Y miren, aquí traigo los regalitos de los muchachos. En Alaska. Sí, en Alaska. Wow, de verdad que uno se siente que está dentro de una pintura. De verdad. Sí, uno se siente que está dentro de una pintura. Sí. Es un ecosistema, ¿verdad? Totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Esto es para ti, Juan. Ay, gracias, Liz. A mí me falta Alaska, no he tenido el privilegio de estar ahí. Bello. Es precioso, es precioso. Sí. De verdad que... Y el clima ahora estaba súper, menos que sea más fresco, no tan frío. Pues mira, dicen que la mejor temporada para viajar es entre julio a septiembre. Ah, ¿de verdad? Precisamente porque no es tan frío. Uf. Pero de todas formas estuvimos en los glaciares. Ay, de verdad. Sí, tomé un tour que fue escalar en glaciares. Y fue maravilloso porque como es un ecosistema tan distinto al nuestro, fue tremenda experiencia. Qué brutal. Así que a toda persona les recomendamos que si tienen la oportunidad, hagan este viaje a Alaska alguna vez. ¿Sabe que yo le agradezco mucho a mi papá? De hecho, y quiero hablar bastante sobre mis papás. Le agradezco mucho a mis papás, sobre todo a mi papá, que me hablaba de que no gastara dinero en cosas superficiales. Y cuando era niña, pues no había como que todavía internalizado bien. Y ahora en la vida adulta, pues comprendo el valor de ese consejo. Lo que es ahorrar para invertir en momentos, en lo que son experiencias. Lo que es desarrollar esas memorias con las figuras más significativas de nuestra vida, que son nuestras familias. Así es. Y precisamente hoy vamos a hablar de lo que es importante, de lo que es verdaderamente importante. Creo que toda persona que tiene a sus papás que son adultos mayores, que son viejitos, o que tienen a su mamá, papá fallecidos, pueden coincidir conmigo de que estas lecciones de vida que ellos nos dieron, cuando emanaban de ellos las palabras, o tal vez también el ejemplo, que no era solamente de palabras, sino que ellos mismos testificaban estas grandes lecciones de vida, pues no la podíamos conectar tanto como cuando ya entonces nosotros tenemos otras experiencias de madurez que nos hacen verdaderamente encontrarle el valor a esas enseñanzas, a esas enseñanzas. Mi mamá fue una mujer que cuando se le detectó demencia, podemos reconocer mis hermanos y yo que estuvimos en negación por un buen tiempo. ¿Verdad? Negación es literal. O sea, sí. Tú no lo quieres aceptar. No podíamos comprender que fuera demencia. O sea, como que no podía ser demencia. Y es una reacción normal de nosotros. Sí. Ante un diagnóstico de un ser tan querido como los padres, la primera reacción es negación. Sí, porque es una pérdida. Y la primera etapa de cualquier proceso de pérdida suele ser negación. O sea, el conectar con que eso es la realidad es algo tan doloroso que se utiliza este mecanismo de defensa que pues es la negación. Sobre todo, y sé que mucha gente va a coincidir conmigo en lo que estamos hablando, por cómo era la personalidad de mi mamá. Mi mamá fue una mujer fuerte, bien emprendedora, bien luchadora. Ella fue directora de escuelas en Sidra. Todavía recientemente, hace unos añitos atrás, estuvimos nosotros como hijos, mami ya mudada al cielo, recibiendo reconocimientos. Wow, y testimonio de eso. Que en el pueblo de Sidra se le dan a mi mamá. Como educadora, ella estaba pendiente a todos los detalles de nosotros, ella nos llevaba la agenda a todos nosotros, era una mujer de detalles,
de lo que es la celebración de graduaciones, lo que es la celebración de cumpleaños. Escribía bien bonito. Y cuando yo veía que venía la postal de mami, ya yo sabía que yo iba a llorar. Ya yo sabía que iba a llorar con lo que decía la postal. Y una de esas peculiaridades de mami como detallista era que ella estaba muy pendiente a que tuviéramos fotos de todas esas experiencias. Wow. Yo tengo memorias vívidas de lo que es ir a la farmacia del pueblo en Sidra a revelar, porque allí revelaban las fotos. Sí. A revelar las fotos. Fotos reveladas. Porque mi mamá siempre cargaba con la cámara. Recuerden que esto no era el tiempo donde estaban los teléfonos celulares. Pero ella siempre estaba cargando la cámara, tomando esas memorias y se encargaba de que después nosotros tuviéramos impresas esas memorias. Yo tengo cajas en mi casa y álbumes de la historia de nuestra familia. Entonces, este tipo de personalidad, que ella era la que no se olvidaba de nada, porque ella era la que nos recordaba a todos nosotros todo. Wow. Y de momento verla enfrentando un diagnóstico de demencia y ver cómo esa lumbrera se iba apagando. Y para ella, ¿cómo fue eso? Porque debe ser duro, ¿verdad? Cuando tú has tenido este tipo de... ¿verdad? De ser, hay gente que no ha contribuido casi nada en la vida, pero cuando tú has sido una persona que has desarrollado, has contribuido, has aceptarlo, ¿cómo fue ese proceso para ella de ir internalizando ese asunto? El mismo paciente, ¿verdad? Cuando lo está transitando, tampoco está consciente. Puede ser que en algunos de esos lapsos, tal vez puede ser preguntas como esta, yo estoy enferma. Wow. Pero no necesariamente está tan consciente del diagnóstico. Ajá. Algunos casos tal vez donde sí se identifica de manera como que más temprana. En el caso de mi mamá no fue así, sino que cuando ya se identificó de por sí, ya estaba bastante avanzado el cuadro, exacto. Pero ahora con todos los adelantos que hay en pruebas, en conocimiento, pues tal vez sí de forma más temprana se le puede identificar a la persona, mira, ya está teniendo síntomas. Algunos síntomas. No lo viví con mi mamá, pero lo he vivido con pacientes, Edwin, fíjate. Wow. Lo he vivido con pacientes de gente que me ha dicho, mira, en los 50 y pico y 60 y pico de años, temprano, porque así están las estadísticas actualmente, donde sí han recibido ellos el diagnóstico de lo que es Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, porque hay diferentes tipos de demencia. En el caso de mi mamá fue la demencia vascular, donde sí es de un gran impacto para la persona. Porque resulta que el diagnóstico es en el cerebro. Ajá. Y para mi mamá, igual que muchos otros casos, precisamente una de las fortalezas de su vida era su cerebro. O sea, personas altamente brillantes, altamente productivas, es algo complicado de aceptar y bastante doloroso. En el caso de mi mamá, sí ella tuvo que haber tenido algunos periodos donde pudo haber conectado de que estaba enferma, pero no vivimos como esa etapa. Ajá. Donde ella pudiera internalizar que tenía el diagnóstico. Quería contarles dentro de este tema de lo que es verdaderamente importante y de lo que son esas lecciones de vida que recibimos de estas figuras más significativas, porque siempre debemos conectar predominantemente con las bendiciones. Y gran parte de las bendiciones que recibimos de estas figuras son sus enseñanzas. Resulta que en una de las crisis dentro del diagnóstico de la demencia, pues mi mamá en una tarde dice que se va a mudar. Es bien común en estos diagnósticos y en estos casos que ocurran dos cosas que voy a destacar con esta anécdota. Una es que ellos se vayan en algún tipo de crisis en la tarde. Cuando ya está cayendo el sol, es bastante típico que se genere algún tipo de crisis, que se manifiesta como crisis emocional, o sea, que la persona se desorganiza más, se pone más ansioso. Cuando va llegando la tarde, la noche, a la oscuridad. Cuando está llegando la tarde, sí. Y eso ha sido estudiado y se ha establecido que sí, que eso es característico dentro de estos pacientes. Y también el hecho de que piensen de que no están en su casa
aunque estén en su casa, que deben regresar a su casa o que se están mudando. Y entonces mi mamá tuvo una de esas tardes de crisis donde decía que la debían llevar a otro lugar. A veces porque no identificaba que su casa era su casa, o en otro momento porque tenía la sensación de que se tenía que mudar. Y mi papá llama a mi hermana para contarle lo que ellos estaban viviendo, de que mami estaba diciendo que se tenía que mudar. Y cuando mi hermana llega a la casa de mis papás, mi mamá estaba sentada en el balcón con todos los álbumes de fotos de la familia. Ella también tenía en su habitación enmarcadas las fotos de cada uno de nosotros, sus hijos, y también tenía enmarcadas, puestas en la pared, las fotos de sus 4 nietos. Wow. Y eso era lo que ella tenía para mudarse. Ella no había tomado su ropa. Nada. Ella no se había llevado sus zapatos. Ella no le interesaba llevar sus prendas, sus joyas, ni sus carteras. Sino que lo que era verdaderamente importante para ella, La foto. que era la familia, pues con eso para ella era suficiente equipaje. Pues mi hermana y mi papá, manejando la situación, le dan un ansiolítico y ella se logra estabilizar. Pero qué tremenda lección para nosotros fue eso. Uh-huh. Mi papá, mientras está viviendo toda esta situación, mi mamá deteriorándose, en un momento dado le dice a mi hermana que necesitaba que fuera a las tiendas de música en Caguas. ¿Se acuerdan cuando habían tiendas de música? Claro, sí, que se vendían CD, la cosa, cassette, yo no iba a buscarlos ahí. Hay generaciones que nos escuchan que no saben lo que es un cassette. Chacho, sí. Ese cuadradito. Esa Era tienda era genial, me encantaba la gran discoteca Casa de los Tapes and Goodies, estas cosas para ir a buscar a comprar tus CD y tus casetas, espectacular. Con esa cinta adentro que cuando se salía la cinta uno le metía un lápiz por la parte del borrador para engranar. Y mi papá le hace la lista a mi hermana de canciones que eran significativas para ellos, de su historia de amor. Wow. De hecho, la historia de amor de mi papá es fascinante. Ellos se conocen por cartas, mi papá estando en Corea, en la guerra de Corea, mi mamá siendo universitaria en Río Piedras, conoce a la hermana de mi papá y hacen una hermandad, era una amistad de hermandad, y entonces mi papá empieza a recibir cartas también de mi mamá por apoyo a una idea de mi tití, la que después se convierte en mi tití, que le escribiera a mi papá, y entonces mi mamá le escribe y se enamoran por cartas sin nunca haberse visto. ¡Wow! Sin nunca haberse visto. ¡Qué historia! Así fue. Y mi mamá trabajaba en la Iglesia Bautista de Carolina, ¿verdad? Con el reverendo Félix Castro. Mira. Por eso es que cuando uno entra a la Iglesia Bautista de Carolina y mira a mano derecha que están los fundadores, la segunda foto que está allí es la de mami, Margarita Torres. Algo muy, muy lindo, una experiencia muy bella para mi mamá. Y el reverendo Félix Castro los casa. Cuando papi entonces llega a Puerto Rico, se hacen novios formalmente y se casan. Y es una historia preciosa de amor. Mis hermanos y yo también estamos bien orgullosos de la historia de amor de nuestros papás. Era el aniversario número 50 de mis padres casados. Y mi hermana va con la asignación a esas tiendas de música de Caguas a buscar las canciones y las encuentra. ¿Y para qué mi papá quería eso? Para darle una serenata a mi mamá en su aniversario número 50. Mi papá contrata ese vehículo que se utiliza más en las campañas políticas. Una tumbacoco. Exacto, que tiene las grandes bocinas. Y eso se estaciona frente a nuestra casa en la urbanización de Sidra y comienzan a entonarse las canciones que eran tan importantes para ellos de su historia de amor. Mira, yo te digo que ese día yo lloré tanto que yo sentía que yo me iba a deshidratar. De hecho, cuando recibimos el impacto de la primera vez que mi mamá ya no nos conocía, el día que yo tuve esa experiencia, la que tuve a nivel personal, la mía, que es que yo llego a casa de mami y papi y mami me empieza a hablar de mí. Ella me dice a Lisita y me empieza a hablar de Lisita y yo le digo, mami, yo soy Lisita,
y me dice, no, tú no eres Lisita, ¿quién tú eres? Esa pregunta es bien común también en los pacientes de demencia. ¿Quién tú eres o quién eres tú? Wow. Ese día yo sé que yo lloré más que el día que ella murió. El día que yo conecté ya con su diagnóstico de demencia. Así que cuando mi papá le da esa serenata, el día de su 50 aniversario, que mis hermanos y yo le preparamos una placa de celebración, ese fue otro día que yo lloré mucho. Yo lloré de ver que mi papá estaba sufriendo, perdiendo a mi mamá. Y ese día, porque como decíamos hace unos minutos, ellos tienen algunos lapsus como de conciencia o de que están más conscientes. Y en esas cosas maravillosas que el Señor permite, ese fue uno de los días en que mi mamá estaba más consciente. El día de la serenata. Wow. Así que hay 3 lecciones de vida muy especiales que derivamos de esa etapa de nuestros padres. Número 1, lo que es verdaderamente importante, que es la familia. La familia. A veces se invierte tanto tiempo y esfuerzos en los que son de afuera, y no es que no sean importantes, claro que son importantes. Pero los que viven debajo de tu techo, lo que es tu familia nuclear y también miembros de tu familia extendida, que eso vaya por encima de otras cosas en la vida. Venimos de unas vacaciones de tiempo de calidad de familia y eso todavía nos hace despertar aún más esta conciencia. Porque donde tú inviertes tu tiempo es donde está tu corazón. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso nuevamente. Donde está tu tiempo es donde está tu corazón. Segunda lección, lo que es crear esas memorias de manera consciente, como hizo mi papá con mi mamá cuando le hace esa serenata en el aniversario número 50. Y la lección más importante es que tanto mami y papi nos sembraron a Jesús. Nos sembraron a Jesús. Así que realmente ellos nos los dejaron todo al dejarnos al Señor. A veces yo escucho a mamás y papás hablar sobre lo que le van a dejar a sus hijos materialmente, que no es que eso no sea importante. Claro. Pero hoy estamos hablando de lo que es verdaderamente importante. Así es. Mira, si tú le has sembrado a Jesús, tú se lo has sembrado todo. Porque quien tiene al Señor lo tiene todo. Las mismas palabras del Señor. Sin mí, nada podrán hacer. Así que te invito hoy a reflexionar, a conectar. Hay 3 frases y yo te invito a que hagas este ejercicio, que lo hagas. Hay 3 frases que cuando vamos a dar talleres de familia, talleres a matrimonios, lo utilizamos en ejercicio. Hemos visto la efectividad también en terapia. Número 1, decir te amo y por qué te amo. Háblalo. A veces tú puedes venir de un sistema de origen donde no se decía o donde no se dice te amo. Pues aunque no hayas venido de esa enseñanza, que tú puedas romper y mira, que tú sí lo digas. Que tú sí digas te amo. Y que lo que son las generaciones que vienen detrás de ti, aunque tú no lo hayas vivido, ellos también lo empiecen a practicar por tu modelaje. Lo segundo es dar las gracias. Yo te doy las gracias por, agradece. Porque mira, cuando ya las personas no están en este mundo, tú te puedes preguntar por qué yo no le di más las gracias por los sacrificios que hizo, por los esfuerzos que hizo, por todas las batallas que tuvo que librar para darme tales y tales cosas. ¿Verdad que sí? En vida, da las gracias porque eso es honra. Y tercero, perdonar y pedir perdón. O sea, lo que tiene que ver con el perdón. Hoy puede ser el día donde tú hagas esa llamada telefónica y pidas perdón. Que tú pidas perdón y que también tú puedas perdonar. No necesariamente va a haber una conciencia del daño que se te ha hecho. Muchas veces las personas hacen daño porque están repitiendo patrones. Y con esto no estamos justificando, sino entendiendo, pero sí perdonar.
Así que hoy en el nombre del Señor sembramos esa semilla Ay, en ti qué lindo. de un tema que tiene que ver con familia y que te abraces a lo que es verdaderamente importante. Por eso te escucha a nuestra compañera Liz Millán aquí en Escucha Bien, Decide Bien, con una excelente cápsula en el día de hoy. Gracias, Liz, por eso. Y también cuéntanos un poquito acerca de las más recientes actividades y todo, cómo podemos estar en contacto contigo. Primero, ¿verdad? Les invitamos a que nos busquen a través de las redes sociales DRA.Liz con S de sol, Millán con D al final, DRA.Liz Millán. Entra ahí a Facebook, dale a seguir, también en Instagram, nos puedes encontrar también en Twitter, para que conozcas de las diferentes actividades que realizamos de sanidad interior. Miren, este es nuestro más reciente libro, No Temas, que está disponible en librerías y en tiendas por departamento. Un libro que te da la sensación de que estás en terapia manejando diferentes tipos de temores. Siempre estamos pidiendo al Señor que nos dé las ideas creativas para ayudar a la gente a sanar y a crecer espiritualmente. Y en el mes de octubre tenemos dos muy especiales. Una va a ser el sábado 3 de octubre, donde tenemos el seminario educativo Vive Libre, Vive Feliz. ¿Qué temas vamos a estar trabajando en ese seminario educativo? Aumentando la autoestima, el manejo de la ansiedad, cómo salir de relaciones codependientes y también la utilización de la inteligencia artificial en los procesos de ayuda. Esto va a ser un taller certificado. Se va a realizar de forma presencial, pero también lo puedes tomar por Zoom. De forma presencial va a ser en el Hotel Embassy, en Isla Verde, en Carolina, y también lo puedes tomar virtualmente si no puedes llegar presencialmente o vives fuera de Puerto Rico. Si tú deseas información sobre este seminario, escribe la palabra seminario a este teléfono. 787-462-1577, 787-462-1577. Y por ahí se te va a enviar la información. Identifica si lo vas a tomar virtual o presencial. Y también el 17 de octubre tenemos nuestro segundo 5K. ¡Vamos! ¡Uy! En Villalba. Muy porque bien. vamos a disfrutar de la naturaleza. Disfrutar de la naturaleza es extraordinario para la salud mental. Sí. Y esto lo puedes caminar, lo puedes correr, lo puedes gatear. Lo importante es que llegues a la meta. Claro. Métete en nuestras redes sociales o en micarrerapr.com y busca el 5K Vive Libre, Vive Feliz para que te puedas inscribir. Te va a incluir la camisa deportiva que es preciosa y también va a recibir medalla toda persona que llegue a la meta. Recuerda, este es el sábado 17 de octubre en Villalba. Yes. Muchas bendiciones. Siempre, cada día.